immigrants. They're not supposed to be here. Y justamente para hablar de estos temas, me da mucho gusto enlazarme con Óscar Chacón de Alianza Américas. ¿Qué tal, Óscar? Bienvenido a Time Migrante Informa. Es un placer acompañarle. Gracias por la invitación. Óscar, ¿qué balance hacer de la administración Trump ya a casi 3 meses de su entrada y sobre todo en materia migratoria frente a la expectativa y la realidad en ese país? Pues indudablemente estamos hablando de la presidencia de un candidato que prometió las deportaciones más masivas en la historia de los Estados Unidos. Yo creo de que en la práctica lo que viene sucediendo desde el 20 de enero es más bien un proceso gradual de preparación para eventualmente, si lo consideran apropiado, precisamente lanzar ese tipo de operación que hasta ahora ha sido más, digamos, una campaña con características en cuanto a dimensiones muy similares a lo que hacía la presidencia anterior de Joe Biden, con la gran diferencia de que este gobierno sí acompaña sus acciones con una retórica poderosísima y con un acompañamiento masivo de medios de prensa. Y francamente también se ocupa mucho el tema migratorio y las acciones que han tomado hasta ahora, como por ejemplo las deportaciones que han realizado, como parte de un juego mayor. Y el juego mayor es cómo desafiar la lógica de los 3 poderes del Estado y más bien caminar hacia una reorganización del poder del Estado en los Estados Unidos de América, donde la presidencia tiene el poder absoluto y donde el poder judicial y el poder legislativo, su rol realmente es someterse. Yo creo que dentro de esta lógica, pues sí se han dado un montón de decisiones muy dañinas ya para las personas migrantes, pero insisto, todavía no se materializa esta amenaza de deportaciones sin precedentes. Óscar, vemos diversas legislaciones en contra de los migrantes a nivel local, pero esto no es nuevo. Hay que remontarnos, por ejemplo, allá en los 90s con Pete Wilson. ¿Qué balance haces de estas políticas, Óscar? Pues fíjate que yo realmente cuando reflexiono sobre la trayectoria que ha tenido el abordaje del tema qué hacer con los extranjeros y cómo reorganizar la política de inmigración, yo lo que veo realmente es una constante de eventos muy cercanamente concatenados y que con frecuencia ignoramos. Por ejemplo, creo que algo que une estos pasados 45 o 50 años cuando hablamos de estos temas es el avance continuo de la narrativa perniciosa, mentirosa, racista, extremista en el plano xenofóbico que pinta al extranjero de hoy como que fuéramos una amenaza, como que fuéramos la causa de todos los problemas que tiene Estados Unidos. Esta es una narrativa muy exitosa, es una narrativa justamente que rescató, ¿verdad? Como tú lo señalaste, la campaña moribunda de reelección de Pete Wilson en 1994 y que la retoma con, digamos, lustres nuevos en el 2015 Donald Trump y que lo hizo tema central de su campaña hoy en el 2024 y que por lo tanto es un tema central en su presidencia. Entonces, para mí, lo que es importantísimo destacar es que esta es una narrativa construida desde una mentira. O sea, es una construcción mediática, una construcción ideológica que niega la realidad que los hechos respaldan, y es que los migrantes y la migración sigue siendo una enorme bendición para los Estados Unidos de América en múltiples sentidos. Y lamentablemente las administraciones demócratas no han sido en ningún momento administraciones que han querido desafiar de manera frontal esa narrativa, sino más bien se han vuelto actores muy apaciguados ante esta narrativa y sí, yo reconozco, le rebajan mucho a la retórica antiinmigrante, pero las acciones han sido contundentes. O sea, Clinton nos dio la peor ley migratoria en 1996, Obama nos dio los números más grandes de personas deportadas, principalmente mexicanas, y ahora con Biden
pues tampoco se consiguió mucho en el plano migratorio. Y creo que es por eso, porque el Partido Demócrata nunca quiso desafiar genuinamente esa narrativa tóxica y mentirosa, además de extremista, que ya te mencioné. Oscar, y vemos ya diversas protestas, diversas manifestaciones en las calles. ¿Qué reacción podemos esperar por parte de la sociedad civil frente a esta administración? Mira, indudablemente el fenómeno Trump ha sacudido el espectro político de pie a cabeza en Estados Unidos. El Partido Demócrata es hoy por hoy un partido perdido, es un partido sumamente inconsistente en cuanto a sus posiciones. Hay demócratas que creen que lo mejor es colaborar con Trump y ver cómo se le puede de alguna manera sacar algunas concesiones a Trump, que es una postura extremadamente ingenua, para decirlo menos. Y hay algunas voces cercanas al Partido Demócrata que están tratando de desafiar el plano económico. Por ejemplo, las campañas que han lanzado la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, junto con el senador Bernie Sanders, independiente de Vermont, son realmente interesantes y han tenido mucha resonancia con el público. Pero en el plano migratorio, ni los más retrógradas dentro del Partido Demócrata ni los más progresistas han logrado verdaderamente equiparse con una narrativa que le haga frente de manera radical, en el buen sentido de la palabra, a lo que ha sido, repito, esa narrativa mentirosa, odiosa, racista, xenofóbica, que ha dominado desde prácticamente mediados de la década de los 1970s. Por lo tanto, yo creo que este es un momento que nos demanda mucha creatividad y creo que va a ser absolutamente crucial que los actores de sociedad civil encontremos nuevas maneras de construir democracia e incluso de desafiar tanto al Partido Republicano como también al Partido Demócrata y desde ahí recrear un movimiento social, político, que sea capaz de frenar lo que francamente es una ascendencia hacia un modelo extremadamente autocrático, prácticamente dictatorial y muy cercano a la lógica de la dominancia oligárquica en los Estados Unidos. Oscar, la migración es un tema central para el tema de la economía en su conjunto de los Estados Unidos. Te quería preguntar, ¿crees que la administración Trump perciba la importancia justamente de los migrantes en su economía local? Bueno, mira, hay que estar bien claros, ¿verdad? Que esta administración representa una apuesta peligrosa, porque es una apuesta que quiere redefinir un rol prácticamente imperial de los Estados Unidos en el mundo y que por lo tanto juega con herramientas como por ejemplo los aranceles de una forma sumamente irresponsable que ya costó varios millones de dólares cuando tú observas la conducta de la Bolsa de Valores de las últimas 3 semanas. Se han perdido literalmente millones, ¿verdad?, de dólares. En este sentido, no hay duda de que la migración le ha jugado un rol central a varios sectores de la economía estadounidense. Hay sectores que sin la mano de obra extranjera prácticamente quebrarían, ¿verdad? Pero esta administración parece sumamente insensitiva, ¿verdad?, ante tal cosa. Pareciera que están dispuestos a causar más dolor económico a través de la aplicación de una lógica cruel en la manera como se aplica la política de inmigración, aún así signifique poner de rodillas a importantes sectores económicos como la agricultura, las diversas expresiones de la industria de servicios, la construcción, para mencionar algunas. Y yo creo de que, repito, el riesgo enorme es que se trate de personas que definitivamente no les importa el daño económico que van a causar si con eso creen ellos que van a avanzar la redefinición de la naturaleza de la nación, entendiendo que la naturaleza de la nación, visto desde la perspectiva de muchas de las voces hoy presentes desde la Casa Blanca, es una identidad de nación blanca, angloparlante, protestante, y que tiene que ser, por lo tanto, definida de tal forma, aun si eso significa causar dolores económicos. Y lo último que te comento es que yo creo que sí hay algunas voces
desde lo local, desde algunas ciudades, desde algunos estados, que buscan desafiar precisamente esta manera de pensar, pero todavía les falta mayor definición y les falta mayor concatenación, y no tengo la menor duda que Trump va a buscar atacarles. Me refiero a las ciudades y los estados santuarios que, repito, no han logrado plenamente definir su postura ante este nuevo momento de la historia y cómo, como conjunto de localidades, pudieran presentar un polo de oposición a lo que emana desde Washington hoy por hoy. Oscar, ¿y qué decir de esta nueva clase política trumpista? Estoy pensando en nombres como Kristi Noem, Pete Hegseth o Kash Patel. ¿Qué decir que han dejado pues relegada a la clase republicana tradicional? Bueno, yo lo entiendo que lo que está pasando es una redefinición, ¿verdad?, de cómo entender el rol de, por ejemplo, el gabinete de los Estados Unidos desde la perspectiva de la lealtad absoluta a la figura de Donald Trump, ¿verdad? Si una persona es absolutamente leal a la figura individualizada de Donald Trump, elevado a casi una naturaleza de deidad, es decir, de líder religioso, entonces puede ser parte del gabinete, ¿verdad? Y en este sentido es muy triste ver cómo han sido confirmadas por un Senado que no hizo su trabajo, ¿verdad? Un Senado que simplemente se hizo del ojo pacho a, francamente, nominaciones extremadamente deficientes. Tú mencionaste algunas de ellas. Está el caso del secretario de Defensa, ¿verdad?, Hegseth, que realmente es una persona sin ninguna calificación para llegar a ser secretario de Defensa. Kash Patel, director del FBI. O sea, en otros tiempos hubiera sido de reírse, ¿verdad? Pero en este momento de la historia, como parte de esta redefinición autocrática, y todo autócrata se rodea de personas que le van a decir sí a todo lo que digan, ¿verdad? Y ese es como el criterio central desde el cual se seleccionan a estas figuras. Y por lo tanto, tenés razón, o sea, hay una redefinición, ¿verdad?, de la clase política caracterizada por la ineptitud, caracterizada por la mediocridad, pero por sobre todo caracterizada por su lealtad absoluta a Donald Trump. Y mira lo que vimos recientemente en cuanto a la discusión de un plan de ataque militar en Sudán, ¿verdad?, con claves miembros, ¿verdad?, miembros claves, más bien dicho, del equipo de Trump. Es un buen ejemplo, ¿verdad?, de esta ineptitud de la que estamos hablando, pero casi parece que es absolutamente deliberado, ¿verdad?, hacer todo esto. Y algunas personas bromeando me han señalado de que poner a un borracho mujeriego como Hegseth como secretario de Defensa casi que hace lucir mejor a Trump, ¿verdad?, que es alguien similar a él. Entonces es triste pues que Estados Unidos haya caído tan bajo en esta manera de presentarse ante el mundo, de presentarse hasta su misma sociedad y esperando que la gente los va a apoyar. En primer lugar, tendríamos que entender que parte de la manera de funcionar de este gobierno es mentir. O sea, miente a diestra y siniestra sin ninguna vergüenza, ¿verdad? Por ejemplo, ellos afirman categóricamente todos los días que la sociedad estadounidense les ha dado un mandato inequívoco para hacer lo que están haciendo, lo cual es mentira. O sea, en realidad, 32 y algo % de las personas ciudadanas aptas para votar fueron las que votaron por Trump. Trump no ganó esta elección con un amplio margen de apoyo popular. O sea, lo escuché el otro día decir al presidente Trump, hemos ganado por una ventaja de muchos millones. No, es mentira. Ganó por más o menos 2.2 millones de votos, más que los obtenidos por Kamala Harris. Si tú pones juntos el porcentaje de personas que votaron por Kamala Harris y el porcentaje de personas que no votaron, claramente no hay un mandato. Entonces es importante tenerlo claro, ellos van a seguir diciendo que tienen un mandato, lo cual es falso. Pero lo segundo es que tienen toda la intención de perpetuarse en el poder por tanto tiempo como puedan.
Ahora, eso de querer estar en el poder por tanto tiempo como puedan tiene un condicionante. Y el condicionante es qué dice la sociedad estadounidense. ¿Qué va a hacer la sociedad estadounidense? Y aquí yo creo que lo que tenemos en este momento es un desafío clarísimo de ingeniosidad y creatividad política, democrática, que exige nuevas maneras de pasarle la cuenta a quienes ahora están administrando el poder y que lo están haciendo de una manera terriblemente mal. Mira, la promesa más importante de Trump fue que iba a bajar los precios de todo, que iba a bajar los precios de la comida, de los huevos específicamente, cosa que no ha pasado. Yo creo que es crucial, por lo tanto, no solo oponerse a Trump, sino proponer un modelo de sociedad que realmente responda a todo aquello que ha estado roto por décadas, especialmente el patrón tan salvaje de desigualdad económica medida por la manera en que se distribuye la riqueza y los ingresos, que me parece a mí que es el corazón del problema. Y si no somos capaces de hacer eso, no tengamos la menor duda que este grupo de gente va a buscar perpetuarse. Incluso están hablando ahora de modificar las reglas para que Trump pueda correr otra vez. Uf. Muchas gracias, Oscar, por estar aquí en TV Migrante Informa. Contrario, es un placer. Gracias por la invitación. In Mexico is killing illegal immigrants. They're not supposed to be here.